Buenos días, César. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si empezar por el final, que es esa pregunta de si crees que fue intencionado o no. Ahora vamos a ver el Eso es lo gesto. que hacemos normalmente, empezamos por el final, nos llevamos una primera impresión, sacamos una conclusión inmediatamente y ya está. A veces acertamos porque a veces la intuición nos pone en la pista de lo correcto, pero si queremos ser un poquito más profesionales tenemos que intentar analizar de verdad todo lo que ha ocurrido para ver si, ponerle un contexto, si ¿no? nuestra intuición era cierta o no. Ahí vemos el gesto de Fernández Mañueco, que es la típica peineta española. Yo lo llamo una abreviatura del corte de mangas, ¿no? Que a lo mejor es más extremo y se ve con más facilidad, y pues bueno, queda más en la intimidad a lo mejor. Es un gesto emblemático, es un gesto que tiene un significado. Los gestos emblemáticos sustituyen a las palabras. Cuando hacemos esto, pues en España, en la parte occidental de Europa, sabemos que esto es ok, en otros países no es ok, significa otra cosa totalmente distinta. O cuando hacemos la victoria, o cuando hacemos el gesto del pulgar hacia arriba. Son gestos que sustituyen a las palabras, casi no son gestos, casi son palabras, porque hemos acordado entre todos darles ese significado. En este caso el significado es inequívoco. Lo tenemos claro. Lo tenemos todo el mundo claro, o sea que vamos a intentar analizar, ver qué fue lo que ocurrió en realidad. Y como tú decías, apuntabas, lo primero es el contexto, ¿no? Vamos a ver en qué momento. sucedía en ese momento. Exactamente. Le importará escuchar los problemas de los enfermos celíacos. Supongo que al presidente de la Junta de Castilla y León le importará escuchar los problemas de los enfermos celíacos. Era la portavoz socialista y le recriminaba que cuando ella empezaba a hablar de los enfermos celíacos, pues él no le estaba prestando. Le ha dado la vuelta no le hablando estaba con otra prestando atención. persona. Ese es el contexto. Ella le está haciendo un reproche a él. Y si vemos la siguiente imagen, veremos justamente el detonante para entender lo que ocurre a continuación y ponernos en la mente y en las emociones que está sintiendo cada cual. La siguiente escena, que es una fotografía, lo vemos aquí. Él está exactamente hablando con otro consejero y está totalmente de espaldas, le está dando la espalda, con lo cual, pues bueno, la oradora puede haberse sentido molesta, y desde luego darle la espalda a alguien no es un signo de respeto precisamente. Y es ahí donde arranca todo el problema. Entonces es importante tener en cuenta el contexto, es importante tener en cuenta el detonante, por qué se genera esa peineta, si es que se generó intencionadamente. Y ahora vamos a ver la acción, para ver exactamente cuándo ocurrió y cómo, ¿no? A ver si puede caminar, sí, ahí está. Ahí la vemos, ¿no? Entonces, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que dice mucho la mano, dice mucho la cara. ¿Nos puede dar una pista al menos de si es intencionado, ¿no? Claro, lo más importante de todo que yo observo es el movimiento. O sea, aparte de hacer el gesto, está haciendo un movimiento, hay una acción, o sea, que no es un gesto que se le haya podido escapar de manera a lo mejor inconsciente. Es difícil que se te escape de manera inconsciente. Hay un movimiento y además hay una cara que se dirige, como tú dices, a alguien que está en su bancada, que es la bancada de la derecha en el Parlamento. O sea, está interactuando con alguien. No está... Y algo que además la diputada la procuradora que está ahora mismo interviniendo, no ve. Exactamente, o sea que en realidad dirigido a ella, no sabemos si va dirigido a ella o no va dirigido a ella. Sabemos que está interactuando con alguien y que está manteniendo ese diálogo. Entonces, bueno, un gesto que es emblemático, que significa lo que significa, que todos lo tenemos claro, y bueno, al que él ha querido darle una explicación posteriormente. La vamos a escuchar para ver si coincide la explicación también con lo que hemos visto. Quien analiza con detenimiento las imágenes se dan cuenta que es un gesto involuntario. Desde luego, quienes me conocen bien saben que no es mi estilo. Quien analiza con detenimiento las imágenes... Hay dos cosas muy curiosas en esta explicación que nos hablan también de la importancia de las palabras que elegimos y del lenguaje verbal. Y es que emplea la tercera persona para desmentirse a sí mismo. O sea, él no dice yo no he hecho ese gesto o esa no era mi intención, sino él dice quienes lo analicen detenidamente, como estamos haciendo nosotros ahora, llegarán a la conclusión, no, pues quienes lo analizamos llegamos a la conclusión contraria. Pero además quienes me conozcan, o sea, como echándole la responsabilidad a otra persona, sabrán que yo no soy así, ¿no? Entonces, bueno, es una desvinculación del desmentido, ¿no? O sea, él quiere desmentirlo, pero tampoco las palabras que utiliza son definitivas, son contundentes. Entonces, ¿fue involuntario?
obviamente no fue involuntario. Hay una acción y se ve clarísimamente que fue voluntario. Fue intencionado, o sea, la intención era ofender a la procuradora que estaba hablando. Eso no lo sabemos. Eso sí que no lo podemos saber. Sobre todo porque hay un elemento que es el de que está interactuando con otra persona que está en el hemiciclo, con lo cual no sabemos exactamente cuál era su intención. Si él dice que no quería ofenderla, tenemos que quedarnos con esa explicación, pues no la quiso ofender porque es lo que él ha querido decir. Hay otros casos de políticos, sobre todo, que en actos públicos, en situaciones que estaban delante de las cámaras, pues sí hacen un gesto parecido que suponemos que sí es sin intención, o por lo menos eso es lo que nos vas a explicar. Sí, estos son los gestos filtrados. Aquí es a lo que se quiso Mañueco agarrar, como diciendo, es un gesto involuntario. Y estos gestos sí ocurren. Estos gestos a lo mejor cuando nos rascamos y hacemos así con el dedo. ¿Por qué sacamos ese dedo para rascarnos? Las gafas. Estos son los gestos filtrados. Son los gestos que, como son palabras en realidad, pues son casi deslices verbales que se nos escapan, ¿no? Freud decía que este tipo de deslices eran los que estaban en el inconsciente y nosotros queríamos intentar ocultar y al final acababan saliendo por algún lado. Pues nos ocurre con las palabras, muchas veces tenemos lapsus a la hora de hablar y decimos una palabra que no queríamos decir o la confundimos con otra, pues exactamente igual ocurre con los gestos. Este fue uno de la ministra de Hacienda y fue muy curioso en el Congreso porque además estaba hablando de la financiación autonómica y en ese momento había una polémica gordísima y bueno, la situación era bastante complicada para ella. Y vamos a escuchar el vídeo para que vean en qué momento se produce, para que vean cómo son totalmente espontáneos este tipo de gestos. En cada uno de los ámbitos territoriales de la AGE, comunidades autónomas y entidades locales. En cada uno de los ámbitos territoriales. Vemos justo cuando habla de las comunidades autónomas y cuando habla de las entidades locales, se intenta rascar la ceja, que es un gesto adaptador, que es cuando estamos ansiosos, cuando estamos nerviosos, y le sale sin querer esa camuflada peineta filtrada. Pero además no es la única, es algo muy habitual, es algo que hacemos normalmente sin darnos cuenta y sin ninguna intencionalidad. He traído algunos casos para que vean. El de Obama, se le solía filtrar muchísimo este gesto, sobre todo cuando estaba reflexionando, cuando estaba concentrado en sus cosas, pues vemos cómo no sabemos. Además de fruncir el ceño, también solía usar ese dedo. Sí, exacto, y además de concentrar la mirada en algo, con lo cual está claro que él está pensando en algo y hay algo ahí dentro que le está rondando que probablemente lo exprese de esa manera sin él querer y sin darse cuenta. Y traigo otro caso más también muy curioso, mucho más antiguo, mucho más, incluso las fotos en blanco y negro, o sea que son previas casi a que nosotros hubiéramos nacido. Marlon Brando y Sean Connery. Y aquí hay un componente importante. Está interactuando con paparazzis que les están haciendo fotos en momentos a lo mejor molestos, en momentos en los que no estás precisamente recibiendo bien esa interacción. Y entonces, bueno, pues simplemente al rascarte, al tocarte, te puede salir un gesto que puede ser ese, que puede ser cualquier otro, pueden ser unos cuernos, pueden ser cualquier tipo de gesticulación que tiene un significado concreto, pero que la persona que la está haciendo no se está dando cuenta, no se entera. ¿Y qué consejo podrías darnos a nosotros y a los espectadores que estén en casa para evitar este tipo de situaciones? No sé si es posible evitarlo, pues sobre todo cuando hablamos de involuntariedad, ¿no? Ese es el problema, muchas veces no somos conscientes de ellos, entonces tenemos que concentrarnos. Si vemos las imágenes de Obama, muchas veces simplemente porque estamos despistados, estamos abstraídos pensando en otra cosa, se nos escapan ese tipo de gestos. Entonces el consejo a los telespectadores es que se concentren, que cuando estén interactuando con alguien o cuando estén en público y alguien los esté viendo, pues que cuiden muchísimo su gesticulación y qué es lo que están haciendo, la cara que ponen. Y a los políticos, ahora que viene la campaña electoral, además, y que esto se va a poner todavía más calentito, no es bueno nunca reaccionar en caliente, no es bueno nunca reaccionar sobre la marcha. A veces hay que darle una pensadita y una vueltita a las cosas, porque si nos dejamos llevar por las emociones, pues a veces nos salen gestos que pueden ser mal interpretados o que pueden causar un daño en nuestra imagen de manera innecesaria, ¿no? César, hoy también queremos traer a nuestra sección de comunicación no verbal la plena actualidad, lo que está sucediendo hoy mismo en Madrid, esa toma de posesión de los nuevos ministros. Ya sabes que se anunciaban ayer los cambios y hoy, después de jurar, prometer sus cargos en la Zarzuela, están en estos momentos pues llevándose a cabo ese intercambio de carteras. Hace unos instantes lo hacía el nuevo ministro de Sanidad, que toma el relevo de la ministra Carolina Darias. Vamos a ver si podemos ver ese momento también, que creo que tenemos esas imágenes preparadas. Ahí está. Sí, este es el acto, es todo muy simbólico y muy protocolario. Este es el acto en Zarzuela, ¿no? En el que jura o promete su cargo ante el rey y ante la ministra de Justicia, que en este caso actúa como notaria mayor del reino para dar fe del acto que está ocurriendo. Es un acto muy institucional, muy formal, en el que están pues, el presidente del gobierno y los presidentes de los principales poderes, ¿no?
y vemos cómo pues, se utilizan una serie de símbolos en los que ahora los veremos en la mesa, pues en este caso está la Constitución. Antes incluso había quien juraba ante una Biblia, antes había incluso hasta un crucifijo, y bueno, pues esos componentes religiosos, esos símbolos que no tienen nada que ver pues con el carácter laico de nuestra sociedad, pues se han retirado últimamente, ¿no? Prometo por mi conciencia y honor. Y aquí vemos al nuevo ministro tinerfeño, ¿no? Del cargo de ministro de Industria, Comercio y Turismo, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener ¿Qué conclusiones podemos sacar Esto es muy curioso, de esto que me estoy fijando viendo? que tiene apoyadas las dos manos. Normalmente solemos poner una mano, antes se ponía sobre la Biblia o sobre la Constitución, cada uno elegía dónde la ponía, ¿no? Entonces, en función de sus creencias religiosas o no, ¿no? Hoy, pues, incluso se ha apoyado en la otra mano porque hay que tener en cuenta que es un acto, hombre, en el que las emociones, la tensión está a flor de piel, y por mucha experiencia que uno tenga, uno no es ministro todos los días y no jura o promete su cargo ante el rey. Entonces, bueno, hay emociones que pueden traicionarnos y es normal que alguien incluso se apoye en una para mesa. tener para más intentar seguridad, ¿no? buscar estabilidad, claro, para buscar la seguridad que a lo mejor te falla en ese momento de nervios y de cierta ansiedad. Bueno, creo que podemos ver, esto fue a las 8 de la mañana, hora canaria, después, como decíamos, se produjo ese intercambio de carteras entre Carolina Darias y el ministro Miñones, el nuevo ministro de Sanidad. Creo que también tenemos esas imágenes preparadas, a ver si las podemos ver. Un momento muy simbólico también, porque sale una canaria del gabinete de Pedro Sánchez, ahí vemos ese Sale momento. una canaria y entra un canario, o sea que bueno... En este caso no es este, no releva uno al los otro. mismos ministerios, pero bueno, en el Consejo de Ministros sigue habiendo. También eso tiene un valor simbólico en la política, un valor territorial, ¿no? De poderes territoriales y de representación de comunidades autónomas, aunque el Consejo de Ministros representa a todos los españoles por igual, pero hombre, que haya una presencia canaria obviamente es relevante. Una curiosidad de las carteras, el intercambio de carteras, pues es otro símbolo, era como lo que estábamos hablando antes de la peineta, ¿no? Hay cosas que entendemos y que le damos un valor. La cartera, obviamente, ya no creo que nadie use esa cartera hoy, ¿no? Porque hoy todo el mundo pues lleva una tecnología. ¿Estará vacía? Llevas un iPad, probablemente esté vacía. Son carteras de piel que creo que hacía en su momento, las hacía en la firma Loewe y las hacía a mano para todo el Consejo de Ministros y se grababan incluso pues con el este. Hay una anécdota muy curiosa. Vamos a escuchar un momentito, César, perdona, a la ministra Carolina Darias, que creo que también pronunció unas palabras en ese acto. Vamos a escucharlo un momentito. Es un acto cargado de gran simbolismo que significa dar el testigo a quien ya asume desde hoy las responsabilidades del cargo y a quien le deseo lo mejor, querido José Manuel, en este desempeño, para seguir mejorando la vida de la gente, que es la razón de ser de este Gobierno de progreso. Quiero que... Ella misma utiliza una palabra muy curiosa, ceder el testigo, ¿no? Es que el testigo en este caso es el símbolo, es esa cartera, ¿no? que se comparte. Te iba a decir, había una anécdota muy curiosa que contaba Maxim Huerta cuando dimitió como ministro precisamente, que le llamaron sobre la marcha porque no había una cartera nueva preparada y tuvo que llevar la suya que ya usaba para hacer, delante de los medios, hacer ese acto simbólico de entregarle el poder. Se supone que ahí está todo el poder de ese ministerio, traspasárselo al siguiente, ¿no? Si te parece, antes de terminar, creo que también tenemos esas imágenes del otro nuevo ministro que también tomaba el relevo de Reyes Maroto. Ahí estamos viendo a Héctor Gómez también saludando a la ministra, con la que ha trabajado, por cierto, también recientemente. Sí, de hecho él ya había estado en el Ministerio de Turismo, ¿no? O sea que le es familiar la casa, pero como hemos visto, no es familiar que el acto, porque es una cosa totalmente novedosa y, oye, es algo muy importante para la carrera de un político llegar a un ministerio. Hemos visto ahí, pues, como se señalaban, cuándo te la entrego, cuándo no te la entrego, hay siempre esos momentos de cierto nerviosismo que son lógicos y que son naturales y que reflejan, pues, la emoción de un momento tan importante como este, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos, César, nos vemos de nuevo la semana que viene. Perfecto. Gracias por habernos ayudado a analizar todos estos gestos, todos estos guiños tan relevantes. Gracias a ustedes, buenos días.